Como ustedes saben, nosotros predicamos versículo por versículo, porque sabemos que es la palabra de Dios que va a cambiar radicalmente a cualquier persona. Y somos testigos de eso, cada uno de nosotros. Fuimos salvados por la palabra de Dios. Entonces, Juan 7, 14 al 20. Cuando lo tengan, digan amén. Amén. Dice la palabra de Dios: a la mitad de la fiesta Jesús subió al templo y se puso a enseñar. Entonces los judíos se maravillaban diciendo: ¿cómo puede éste saber de letras sin haber estudiado? Jesús entonces le respondió: mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Si alguno está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que le envió, él es verdadero y no hay injusticia en él. No les dijo Moisés la ley, y sin embargo ninguno de ustedes la cumple. ¿Por qué me quieren matar? La multitud contestó: ¿quién es un demonio? ¿Quién te quiere matar? Vamos a orar. Señor, tú eres digno y santo, Señor, digno de toda la alabanza. Oramos, Señor, que tu Espíritu Santo quiebra corazones, muestra una belleza de quien tú eres, muéstranos nuestra condición humana y que podemos centrarnos en tu palabra. Perdónanos, Señor, por nuestra incredulidad. Protégenos de no caer en error. Y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, Jesús estaba en Jerusalén celebrando la fiesta. Había confusión entre el pueblo porque los líderes no estaban guiando según la palabra de Dios, sino de acuerdo a su interpretación de la palabra y la incomodidad que Jesús lo hizo sentir. ¿Alguna vez te has sentido incómodo? Sí. La primera cosa que queremos hacer es agachar nuestra cabeza, escondernos, huir. Los escribas y los fariseos anhelaban el poder, la posición y los beneficios que trae todas esas cosas. Y Jesús no era suave con sus palabras. Él fue firme, directo y claro. Pero vamos a ver las palabras de Jesús hacia los fariseos y escribas. Vamos a Mateo 23, 13 al 15. Mateo 23, 13 al 15. Cuando lo tengan, por favor, ayúdenme con un amén. 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 Estamos al 30%. Mateo 23, 3 al 15. ¿Lo tienen? Amén. Dice la palabra de Dios. Jesús está hablando. Vamos a ver si Jesús era suave con sus palabras. Pero hay de ustedes, escribas y fariseos, bien directo, hipócritas, que cierren el reino de los cielos delante de los hombres, porque ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que están entrando. Interesante, ¿no? Hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que devoran las casas de las viudas, aun cuando por pretexto hacen largas oraciones. Por eso reciben mayor condenación. Hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que recorren el mar y la tierra para ser un discípulo, y cuando llega a hacerlo, lo hacen hijo del infierno 2 veces más que ustedes. Jesús era directo. Sí. Y después nosotros no nos gusta cuando alguien nos habla con firmeza y directo. Y yo no estoy diciendo que no decirlo con amor, pero él era firme en sus palabras. Él era una amenaza para los líderes, porque los exhortaba enfrente de todos, sus pecados. Exponía todos sus pecados, porque ellos estaban alejando el pueblo de Dios. Estaban alejando el pueblo de Dios de la palabra de Dios. Los fariseos
y escribas fueron regañados constantemente por el gran maestro, por no obedecer y someterse a Jesús. Y después nos incomodamos cuando somos regañados con la palabra de Dios. ¿Qué tan diferentes somos? Ahora llegamos donde Jesús estaba en Jerusalén y comenzó a enseñar. Y parece una contradicción que se fue en secreto, pero enseñó en público. Pero recuerda, Él nunca tuvo miedo de los líderes. Es Jesús. No una cuestión de miedo, sino de tiempo. Era una cuestión de tiempo. Sabía que iba a llegar a la cruz. Él sabía, como muchos padres saben, que sus bebés no se quedan bebés. Y hay algunos mayores acá que todavía llaman a sus hijos bebés. Y eso no entra en mi cabeza. Mi mamá me llama Yoyito. Como yo tengo 5 años. Es un hombre casado de 18 años, con 3 hijos. Y así me llaman. Nosotros sabemos que viene el tiempo que nuestros bebés van a empezar a gatear y después caminar y después hablar, formarse y eventualmente tener sus propias familias. ¿Sí o no? Sí. Eso es lo que nosotros anhelamos. Nosotros sabemos como padres que va a llegar ese día. Jesús sabía que iba a llegar a la cruz, pero todavía no era su tiempo. En el tiempo. Yo no espero que mi hija de 5 se case ahora. Amén. No lo espero. Pero ella ya me está diciendo que se va a casar a los 20 años. Y eso también me preocupa. No por ella, por su futuro esposo. Pero ahora no es el tiempo. Entonces, ahí estamos viendo. Jesús está en Jerusalén y continúa ministrando para complacer al Padre, aun cuando era difícil y cuando le costó su vida. Y yo tengo que decir que le costó su vida, porque Él obedeció aunque le costó. Nosotros obedecemos hasta un punto. Cuando nos cuesta, ahí estamos diciendo, ahora no. Hoy veremos el origen del conocimiento de Jesús y nuestro llamado de obedecer, porque es importante para nosotros como iglesia, porque creemos que solamente la palabra de Dios puede cambiar a las personas a través del Espíritu Santo obrando de esas palabras. Acá no vamos a predicar las filosofías del hombre, ni la psicología, ni las ciencias. Vamos a predicar todo el consejo de Dios, porque sabemos que es esos consejos, esas palabras que va a transformar al ser humano. Y aunque los líderes lo vieron como un simple carpintero, su posición, su verdad y pasión era para hacer la voluntad del Padre, y que era testificado por los milagros que hizo. Estamos hablando del Hijo de Dios. Y aún el Hijo de Dios dijo: si no me creen a mí, por lo menos crean mis obras, que están enfrente de tus ojos. Se trata del mayor maestro desde la creación, Jesucristo. No hay otro maestro como Él. No había. Y nunca vamos a tener un maestro como Él. Y todos nosotros podemos recordar de maestros, ¿sí o no? Todos nosotros fuimos al colegio y algunos están en un colegio. Me imagino que hay profesores, maestros y maestras que eran excelentes, o maestros que eran horribles. Y todos nosotros recordamos de esos maestros, pues porque cuyas lecciones se extendieron más allá del aula, sino a la vida.
Y hasta ahora yo me puedo recordar de mis profesores de más de 30 años. Porque impactó a mi vida. Y Jesús impactó cada vez que enseñó. Ahora, yo quiero que se fijen de dónde y cómo viene el conocimiento de Jesús. Y Él llama a las personas a obedecer. Entonces vamos a ver el primer punto. Jesús enseña. Impresionante, Él enseña. Es el primer punto. En el versículo 14, ya estaba en Jerusalén y era aproximadamente mitad de la fiesta, dice el versículo 14. Subió en secreto porque no era su momento de entrar públicamente y ser crucificado. Pero entró. Y aunque entró en secreto a Jerusalén, comenzó a enseñar públicamente en el templo. Y haciéndose público y enseñando ante el pueblo, detuvo cualquier plan que los escribas y sacerdotes tenían para capturarlo en secreto. Ellos lo estaban esperando. Recuerda, era la fiesta de tabernáculos. Entonces todos los varones tenían que participar. Entonces él entró en secreto, pero empezó a enseñar en público. Y el momento que enseñó a enseñar en público, ya no podían capturarlo secretamente. Todo lo que Jesús hizo y dijo tuvo un propósito divino que fue aprobado por el Padre. Comenzó a enseñar y su enseñanza tenía un poder profundo. Mateo lo dice, cuando estaba enseñando a la multitud estaba asombrada por sus enseñanzas. Porque miren lo que dice Mateo, no tiene que ir, pero enseñaba como quien tenía autoridad, no como los maestros de la ley. Eso es Mateo 7:29. Cuando él terminó el famoso enseñanza en el monte. Era impresionante su enseñanza. Ahora, la palabra enseñar es didasco. Suena familiar, didasco, a donde nosotros sacamos la palabra didáctica. Y lo vemos 90 veces dentro del Nuevo Testamento y significa educar, instruir, comunicar habilidades o impartir conocimiento. Jesús enseñó en el templo los misterios de Dios, porque la mayoría de las enseñanzas se realizaba, ¿tú sabes a dónde? Nosotros pensamos en enseñanza y empezamos en la universidad, el colegio, pero en ese entonces las enseñanzas se hacían en público. Era en público que enseñaban. Y un lugar público era el templo. Entonces él enseñó en público, que incluía el templo. Así que subió a enseñar públicamente entre miles de personas que tenían preguntas y dudas sobre él. Amén. Y mientras enseñaba sobre el reino de Dios, la gente se asombraba de sus enseñanzas porque eran tan impactantes. Era agua viva. Jesús enseñó con una profunda comprensión de la palabra, una interpretación impresionante y con autoridad. Y yo quiero que entiendan por qué la gente estaba asombrada. Los escribas, que eran los abogados de la palabra de Dios, cada vez que ellos trataban un caso de interpretación, muchas veces lo hacían citando opiniones de varios rabinos. Constantemente estaban citando. Normalmente no apelaban a su autoridad, sino a otro. Pero su decisión, cuando ellos tomaban una decisión, el caso estaba cerrado. Entonces Jesús nunca apeló a los rabinos, y que me imagino ofendió a las personas. Ellos estaban acostumbrados a escuchar maestros citar a los rabinos y escribas, pero Jesús no lo hizo. Entonces eso también, me imagino, ofendió a los líderes. Mira, yo quiero que ustedes vean qué tan profundo era la enseñanza de Jesús. Él dijo, amaremos a nuestros enemigos. Eso es lo que él dijo. Eso es impresionante.
a un pueblo que pasó años, miles de años, basándose en ojo por ojo y diente por diente. Y ahora le está diciendo, ama a sus enemigos, porque él sabe que la venganza es del Señor. Dijo, si miras a una persona con lujuria, ya está cometiendo adulterio en tu corazón. ¿Qué tan profundo es eso? Dijo que a menos que nuestra justicia supera de los escribas y fariseos, nunca entraré en el reino de Dios. Mira, el pueblo judío miraba a los fariseos y escribas acá arriba. Ellos son lo máximo. Si podemos alcanzar a ellos, vamos a estar bien en esta vida. Y él dijo, tú tienes que superar. Estaban totalmente sorprendidos. Entonces, ¿quién puede lograr? Nadie puede lograr. Es Dios que tiene que obrar en la persona. Él interpretó las cosas de tal manera que sacudió sus fundamentos. Sacudió totalmente los fundamentos religiosos. Y eso fue una sorpresa para ellos. Lo dejó totalmente en shock. Cuando yo hablo con mi hija, que tiene 6 años, y yo le digo, ¿cómo tú vas a pagar por eso? Ella dice, mi bolsillo. Ella piensa que en mi bolsillo hay un dinero que no se acaba. Pero cuando yo le digo, yo no puedo pagar por eso, ella se queda sorprendida. ¿Tú me dices que la tarjeta no puede comprarlo? Sacude totalmente su fundamento. No lo puedo comprar y no lo quiero comprar. Entonces ella tiene la impresión que el dinero simplemente está ahí. Y cuando tú le das la realidad que el dinero no simplemente está ahí, se queda en shock. Ella a veces invita a las personas a comer con mi dinero. Es interesante. Para poner las cosas en contexto. Y cuando yo digo, no, eso no se hace, ella se queda sorprendida. Los judíos se quedaron sorprendidos porque él enseñó de tal forma que sacudió su fundamento. Estaban así, espérate, ¿qué hacemos? Así que le hicieron una pregunta basada en su asombro de enseñanza. Mira la pregunta que hicieron. Ellos dicen, ¿de dónde sacó este tanto conocimiento sin haber estudiado? Jesús no era un discípulo de ningún maestro ni de ninguna escuela rabínica. Es como decir que un erudito que nosotros conocemos nunca estudió en el colegio o en la universidad, pero es bien inteligente. La multitud estaba totalmente impresionada con la enseñanza de Jesús, pero los líderes habían encontrado sospechosas a todas sus enseñanzas, a todas, no algunas, a todas sus enseñanzas, porque no tenía respaldo de un rabino. Y según ellos, procedía de una mente trastornada, estaba loco, estaba endemoniado, porque él no lo hacía como ellos. Escucha eso, porque él no lo hacía como ellos. ¿Cuántos de nosotros nos enojamos cuando las personas no lo hacen como nosotros queremos? Somos iguales, no somos tan diferentes. Si una persona no tiene una educación, ¿cómo miramos a esa persona? No tiene educación. Si una persona es del campo, o es un campesino, ¿cómo miramos al campesino? ¿Cómo trata al campesino acá en este país? Mal. Si una persona está divorciada, ¿cómo trata a esas personas? Mal. Aún en la iglesia. Y eso no es correcto, también no decirlo ahora. Si son pobres, ¿cómo tratan las personas a los pobres? Mal. La sociedad en muchas iglesias lo tratan como ciudadanos de segunda clase. Y yo no veo un sistema de clase dentro de la iglesia. ¿Ustedes lo ven en la Biblia? No. Yo no lo veo. Hay
El ungido en la Biblia, sí, hay ungidos. Todos nosotros somos ungidos con el Espíritu Santo. No hay de que ese ungido, acá está el ungido de Dios, que no se puede tocar ni hablar de él. No se puede criticar el ungido de Dios, no. Nosotros no somos tan diferentes. Vemos una persona que no es como nosotros y no lo hace como nosotros y decimos, algo está mal con él o con ella. Pero Dios mira a qué. Dios mira al hombre. Él mira su corazón. Dios mira el interior de un hombre y el hombre mira el exterior. Justo lo leímos en 1 Samuel. Así somos, ¿sí o no? Ellos vieron a Jesús y porque no era como ellos, dijeron, este está mal. Vieron a Jesús y no podían encontrar su origen de sus enseñanzas o su lealtad hacia ellos. Entonces lo rechazaron. Pero la gente vio algo bien especial en él. Sus enseñanzas y milagros, una vez más, impactó sus fundamentos. Y aunque no conocían el origen de sus enseñanzas, sabía que algo era distinto. Que sus palabras y enseñanzas producían agua viva para sus almas. No conocía su fundamento, pero conocía su vida. Entonces cuestionaron su base de educación. Porque no era nadie en el mundo de los eruditos de ellos. Era un desconocido, un carpintero, un común en sus ojos. Y la costumbre judía era bien distinta. Yo quiero que ustedes capten. Ellos transmitieron oralmente los principios bíblicos en las escuelas de las sinagogas. Un niño iba típicamente a partir de los 5 a 6 años hasta los 10 años estudiando en la escuela de ellos. Habría un libro. Ahora no, nosotros tenemos toda la Biblia, pero había el Antiguo Testamento, la Torá. Y le enseñaban por 4, 5 años la palabra de Dios. Entonces, los niños judíos tenían una ventaja de muchos otros niños en esa época. Porque para educar a un niño costaba dinero. Y hay muchos que no tenían dinero. Entonces, los niños normalmente estudiaban el oficio de sus padres. Ahora estamos viendo que los niños judíos tenían una educación, una formación que la mayoría de la gente no tenía. Y era parte de su cultura. Lo vemos con Timoteo, que fue enseñado por ¿quién? Su mamá y su abuela. Las cosas de Dios. Deuteronomio 6, 6 a 7, por favor, vamos. Deuteronomio 6, 6 a 7. Es un mandato de la palabra de Dios para educar a nuestros hijos en las cosas de Dios. Cuando lo tengan, digan amén. Está en el Antiguo Testamento. Amén. Deuteronomio 6, 6 al 7. Dice la palabra de Dios: grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho. Amén. Y enséñales continuamente. ¿A quién? A tus hijos. Háblales a ellas, tanto en tu casa como en el camino, y cuando te acuestas y cuando te levantas. Habla. Ellos tenían el mandato de educar a sus hijos en las cosas de Dios. Y ese mandato no ha cambiado hoy día. Ojo. No ha cambiado. Ustedes han escuchado la expresión: si no enseñas a nuestros hijos a seguir a Cristo, el mundo les enseñará a no hacerlo. Piensa en eso. Es triste que muchas iglesias, en los niños, los jóvenes de la iglesia, saben más de TikTok que la palabra de Dios. Saben más de WhatsApp, de Snapchat, que la palabra de Dios, pero no pueden citar un versículo de la Biblia. Muchas familias cristianas han fallecido a sus hijos. Yo tengo que decirlo ahora. ¿Saben por qué yo tengo que decirlo? Porque la palabra de Dios dice que es un mandato. Muchos de nosotros estamos criando a nuestros hijos para ser estudiantes
excelentes, para ser buen trabajadores en la sociedad, pero pobres estudiantes de las cosas de Dios. Jesús no tenía la educación formal de los líderes religiosos, pero su enseñanza era superior y el pueblo lo notaba. Entonces vamos a entrar en el segundo punto, la fuente de su enseñanza. ¿Cuál era la fuente de la enseñanza de Dios? Mira el versículo. Dice Jesús, el versículo 16, Jesús responde a su pregunta y dice: mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. Literalmente está diciendo tres cosas profundas en cual chocó a los líderes. Uno, Dios le envió de su misma presencia. Si ustedes escuchan eso, si nosotros escuchamos que Dios me envió de su presencia, no lo vamos a creer. Dos, Jesús no estaba enseñando en su propia autoridad. Y tres, su enseñanza venía directamente del Padre. No vino en su propia voluntad, sino fue enviado, como vimos en Juan 3:16, porque tanto amó a Dios que al mundo que envió a su Hijo unigénito. Juan 12:49, no tiene que ir. Yo no le he hablado por mi cuenta, Jesús está hablando, sino que el Padre que me envió me ha ordenado qué decir y cómo decirlo. Juan 12:49, ¿no? Es el versículo que yo cité ahora mismo. Él habló nada más y nada menos lo que el Padre quería. La enseñanza de Jesús provenció directamente del Padre, pero no podían abrazarlo porque estaban espiritualmente muertos. Es un asunto del corazón, no es intelectual. No es intelectual. Dame decir, tú puedes ir al campo y la ciudad, y es el mismo corazón muerto. Es un asunto espiritual. Y en versículo 17 Jesús continúa diciendo: si alguno está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, sabrá mi enseñanza es de Dios, o si hablo de mí mismo. Cuestionaron a Cristo basándose en sus normas y credenciales rabínicas. Ellos cuestionaron a Jesús. Eso nunca termina bien. Cuando nosotros cuestionamos a Dios, nunca termina bien. Pero la enseñanza de Jesús, la enseñanza de Cristo, mostró que ellos estaban separados de Dios. Estaban muertos espiritual. No importa si eran judíos. No importaba. Ellos estaban muertos. Pero cuando somos salvados, regenerados, transformados por el Espíritu Santo, nosotros abrazamos cada palabra de este libro. Cada palabra. Y yo no dudo. La gente se acerca: ¿tú crees que Dios creó el mundo en 7 días? Yo digo, no lo creyó en 7 días. Hoy son 6. Cuando Él dice: ¿tú crees que Dios creó a Adán y Eva? Sí, del polvo de la tierra. Yo lo creo todo, porque el Espíritu Santo me ha cambiado. Yo acerco la Biblia no buscando para creer, ya creyendo cada palabra que sale de la boca de Dios. Entonces Él dice, Jesús confronta a las personas en su falta de obediencia. Jesús lo desafió a la obediencia traído por Dios, porque creer en Jesús no es algo intelectual, una vez más es espiritual. Conozco a personas que pueden explicar el Evangelio con precisión, son súper inteligentes, pero están espiritualmente muertos. Yo conozco personas que no pueden articular bien el Evangelio, pero son salvos. No es un asunto de intelectual, es un asunto espiritual. Entonces eso nos hace entender que para creer, para seguir a Cristo, necesitamos que Dios obra en nosotros a través del Espíritu Santo y su palabra. Jesús conocía
la importancia de citar la autoridad de su enseñanza, porque no hacerlo sería arrogante de su parte, según ellos. Entonces, él dice a dónde viene su autoridad. Mi autoridad, yo cito, él está citando a su Padre, que es superior que cualquier maestro, escriba, fariseo. Ahí está su autoridad. Así que para aclarar la duda, les dijo que su autoridad viene ¿de dónde? Del Padre. Y él no buscaba su gloria, como muchos de ellos buscaban su gloria. ¿Quién te enseñó? Yo fui a este colegio. Yo fui a esta universidad bien prestigioso. No, él citó: mi autoridad viene del Padre, punto, caso cerrado. Mira lo que dijo en el versículo 18. El que habla de mí, de sí mismo, busca su propia gloria. ¿Jesús estaba buscando su gloria? No. Pero aquel que busca la gloria del que lo envió, él es verdadero y no hay injusticia en él. Jesús representa a Dios en el mundo. Y por eso el mundo no conoce a Jesús. ¿Qué significa Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros? No conocían a Dios. Es interesante, el pueblo de Dios no conocía a Dios. Es como decir que mis hijos no me conocen. Es ilógico, ¿no? Es como decir que tus hijos no te conocen. No es lógico, pero lo vemos claramente con Israel. Los fariseos y escribas demostraron ser falsos líderes y maestros porque buscaban la alabanza del hombre y rechazaban la gloria de Dios. Y eso demostró claramente cómo querían matar a Jesús. Él no es uno de nosotros, vamos a matarlo. Y eso es lo que hicieron. Él no se exaltó a sí mismo, sino al Padre. Y eso debería ser nuestra muestra. Constantemente aclarar, constantemente subir y constantemente glorificar a nuestro Padre. Y él demostró que era el perfecto y que no hubo injusticia en él. Ese es nuestro Maestro, es el Señor que nosotros glorificamos, es el Señor en cual nosotros vivimos, es perfecto, es el Hijo de Dios. Entonces, el tercer punto que yo quiero destacar es que la ley condena. La ley condena. Consciente de que los líderes querían matarlo, Jesús los juzgó de forma totalmente clara y correctamente. Mira lo que dice el versículo 19. No les dio Moisés la ley. Amén. Todo el mundo conoce la ley. Y sin embargo, ninguno de ustedes que la cumple. ¿Por qué me quieren matar? Fíjase en su declaración. Nadie cumple la ley. Nadie. Ni los pastores, ni los miembros, y los incrédulos cumplen la ley. Solamente una persona en este mundo cumplió la ley y se llama Jesucristo. Ellos dependían de la ley para su aprobación con Dios, para su aceptación con Él, pero no lo cumplían perfectamente. Así era. La misma ley que ellos amaban los condenaba y ellos no lo sabían. Estaban ciegos. Es por eso que Romanos 3:20 declara: nadie será justificado delante de él por las obras de la ley, porque la ley trae conciencia de pecado. Nadie puede cumplir la ley. Jesús mismo lo dice. Y nosotros pensamos que a través de ella podemos lograr para estar con Dios. Mentira. Es el engaño del hombre. La misma cosa en cual ellos aferraban la ley los condenaba porque no podían cumplirla. La ley de Dios apunta a Cristo. Yo quiero que ustedes capten esto. Los 10 mandamientos son preciosos, son perfectos, son santos y revelan el carácter de Dios.
Pero esa ley que nosotros no podemos cumplir, revela nuestros pecados, nos lleva a la gracia. Y la gracia nos lleva de nuevo a la ley. No para cumplirla, porque Jesús lo cumple por nosotros, sino para obedecer y para ser santos y para complacer a nuestro Padre. Ya no tenemos que cumplir la ley perfectamente, pero eso no niega ni nos da licencia para no obedecer. Entonces la ley te lleva a la gracia de Jesús, y ellos no entendieron varias cosas. Uno, la ley solo puede salvarte si lo cumplas perfectamente. ¿Cuántos de nosotros podemos cumplir la ley perfectamente? No levante su mano, por favor. Nadie. El sacrificio de animales no era suficiente para eliminar los pecados. Gracias a Dios que yo no tengo que sacrificar un toro cada domingo por mis pecados y las tuyas. Yo no tengo, mira, los animales nunca era suficiente. Como dice Hebreos, un hombre tiene que tomar nuestro lugar porque somos hombres. Los animales nunca podían expiar nuestros pecados. Eso vino a través de la cruz, y la cruz de Cristo, a través de su persona. Y tercero, la obediencia a la ley les condenaba eternamente y los separaba de Dios. A menos que alguien podía cumplirla perfectamente, después dar su vida voluntariamente, y Dios acepta ese pago. Y gracias, Señor, que alguien hizo eso, y se llama Jesucristo. Esa es nuestra esperanza, pero ellos no entendieron eso. Ellos pensaban que la ley y sus sacrificios era suficiente. Estaba claro en su decisión de matar a Jesús que ellos no honraban a Dios. Ellos se aferraban más a su ley. ¿Pero qué hizo Jesús? ¿Vino para anular la ley? ¿Dice la palabra de Dios? No, Él vino para cumplirla. ¿Para quién? ¿Para quién lo hizo? Para los redimidos, para los que Dios amó antes de la fundación del mundo. Y fíjase en la respuesta en el versículo 20. Recuerda que la semana pasada vimos que los líderes religiosos eran pésimos líderes y no comunicaron nada a su pueblo. Entonces la multitud dijo: tienes demonio. ¡Wow! ¡Qué insulto! A Dios le dijeron: tú tienes un demonio. Y mira la razón. ¿Quién busca matarte? Ellos no sabían, estaban ignorantes. Esas personas estaban totalmente ignorantes del plan de los líderes para matar a Jesús. Pensaba que estaban endemoniados. Qué lástima. Ellos dijeron que el Hijo de Dios estaba poseído por un demonio. Eso no iba a terminar bien para ellos. Y dame decirle, yo no digo pobre pueblo, porque esas mismas personas que dijo: ¿quién te busca matar? ¿Tú sabes lo que ellos dijeron al final? Crucifícalo, crucifícalo. Nadie es justo, dice la palabra de Dios. Ellos dijeron que el Hijo de Dios estaba poseído por Satanás. Dime si eso es lógico. Ellos estaban totalmente perdidos. Ellos no sabían el plan de los líderes de matar al Hijo de Dios. Pero eso no lo excusa, porque finalmente ellos iban a gritar: crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Y el hecho que ellos estaban asombrados de sus enseñanzas no significa que lo aceptó. Ahora, yo quiero destacar varias cosas de este pasaje. Nosotros somos mero hombres y mujeres. Cristo es el Hijo de Dios. Él es perfecto y tenemos que entender eso. Él enseñaba según la voluntad del Padre, y eso ofendió al pueblo. ¿Cuántos de ustedes han predicado el Evangelio y las personas se ofenden? Y ustedes se sienten mal. No entiendo por qué se sienten mal.
La palabra nos da caso tras caso, tras caso, tras caso, tras caso, de Apocalipsis a Génesis, Génesis a Apocalipsis. Siempre las personas incrédulas rechazan a Dios. Nuestro deseo como iglesia es predicar todo el consejo de Dios. Eso es nuestro deseo. Y va a ofender e incomodar a los que viven en tinieblas. Lo va a pasar. Ustedes tienen que abrazarlo. Porque nosotros no predicamos un Dios débil, un Dios feminizado tampoco. Predicamos al Dios vivo, el Dios hebreo de la Biblia, manifestado perfectamente en su Hijo. Fuerte, firme, sabio, perfecto, santo, es el Dios en cual nosotros predicamos. Entonces lo mejor lo que esta iglesia puede ofrecer es la palabra de Dios, la Biblia. Y Él dice, nadie viene al Padre sino por mí. Eso es lo que Él dice. Nadie puede llegar a Dios si no es por Jesús. Si no crees en Jesús, ustedes van al infierno. No hay otra forma de decirlo. Porque hace 2000 años vino un hombre nacido de una mujer virgen a este mundo con el poder del Espíritu Santo. Él vivió, murió y resucitó perfectamente por nosotros, según el perfecto plan de Dios. Pagó la deuda de cada uno de nosotros. Él murió en nuestro favor. Y todo lo que tenemos que hacer es creer y seremos salvos. Es que nosotros no entendemos nuestra lógica. Estamos mal. Piénsalo de esa forma. Vamos a decir, alguien debe 12.000 millones de soles. Pero tú ganas 3.000 soles al mes. ¿Cuánto tiempo te va a durar para pagar esa deuda? Más de 100.000 años. Más de 100.000 años. ¿Tú puedes pagar esa deuda? No. Hay una deuda que nosotros tenemos con Dios que no podemos pagar en esta vida o en 100 vidas. Y Él dice, yo lo voy a pagar por ti. La cuenta está pagada. Solamente tiene que creer en mi Hijo y será salvo. Nuestros pecados contra Dios nunca pueden ser pagados en esta vida, hermanos. Necesitamos que alguien pague por nosotros nuestra deuda ante el tribunal de Dios. Y Él lo proveyó en Cristo. ¡Qué bendición! En el tribunal de Dios, Jesús fue nuestro abogado, nuestro defensor, y pagó la pena de nuestro grave delito de violar la santidad de Dios. Y Dios aceptó su pago y luego lo resucitó de entre los muertos. Y ahora nuestra deuda está completamente pagada para siempre. Y si usted solo cree en Jesucristo, será salvo. Si tú no usas a Jesús, si tú no vas a Jesús, si tú no te rindes a Jesús, la obra de Jesús no tiene valor para ti. Pero los que son los hijos de Dios, el sacrificio de Él fue perfecto, eterno, y todos mis pecados, pasado, presente y futuro, están perdonados. Y si no aceptas a Jesús, ¿tú sabes a dónde vas? Infierno. ¿Sabes por qué? Porque tú tienes que pagar por cada pecado, cada infracción de la ley de Dios. Jesús vivió para la gloria de Dios. Y eso también yo quiero destacar. ¿Para quién vivimos nosotros? Y acá está a donde va a doler para algunos de nosotros. Algunos de nosotros vivimos para nuestra esposa y nuestra esposa. Algunos de nosotros vivimos para el sol,
Algunos de nosotros vivimos para nuestros hijos. Algunos de nosotros vivimos solamente para tener placeres en este mundo. Él hizo y dijo todo según la voluntad de Dios. ¿Y nosotros? Yo no estoy diciendo que vamos a ser perfectos en esta vida, y no lo vamos a ser. Pero una vez más, no nos da licencia para pecar. Tenemos que vivir para la gloria de Dios. Entonces yo te pregunto, ¿lo amamos? Pregúntame a nosotros, ¿lo amamos con todo nuestro alma, corazón y mente? Porque hay algunos que aman al Señor con todo su corazón, pero no con toda su mente. Les estamos dando lo mejor de nuestras vidas, de nuestro día, o lo que sobra. Porque hay muchos de nosotros, sí, yo voy a la iglesia, pero primeramente en el trabajo, mis hijos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿En qué gastamos la mayor parte de nuestro dinero? Ustedes hagan una cuenta en cuánto ganan y después en cuánto gastan. Y ustedes revisan en la mayor parte del dinero a dónde va. Y eso normalmente es un ídolo. Eso va a revelar rápidamente nuestros corazones. Si decimos que amamos a Cristo, eso significa que vivimos y morimos para Él. Y tú sabes cómo se expresa en la obediencia. Obedecer. Siempre estamos hablando acá de obediencia. Y la gente dice, ustedes son legalistas. Eso no es legalismo. Dios nos llama a obedecer. No es legalismo que yo soy fiel a mi esposa. Eso no es legalismo. No soy legalista si gasto mi dinero bien y soy prudente. Significa que obedezco. Y muchos de nosotros tenemos que obedecer. Mira, los líderes decían que eran seguidores de Dios, pero no obedecieron. Y querían matar a su hijo. No querían someterse a Jesús. Y ahí está el detalle. No queremos someternos. Y cuando alguien nos reclama, ¿tú sabes qué decimos? No quiero hablar contigo. Estoy ofendido. No es legalismo para obedecer. Es legalismo para obedecer y depender de esa obediencia para salvarte en frente de Dios. Eso sí es legalismo. Es por eso que Jesús preguntó, ¿por qué quieren matarme? Ellos seguían la ley, pero la ley apuntaba a Cristo y lo negaron y no querían someterse a Él. Entonces eran rebeldes. ¿Y cuántos de nosotros somos rebeldes? No rebeldes a esta iglesia. Ustedes no van a rendir cuenta a esta iglesia. Rebeldes a Dios. Y finalmente, termino acá. No confía en sus obras y en sus sentimientos. Ya sabemos de las obras, pero déjame decir algo de los sentimientos. Muchos de nosotros nos llevamos por las circunstancias y los sentimientos. Somos cristianos que basamos nuestra fe en las circunstancias. No podemos vivir así. Los judíos confiaron en la ley, pero no vieron lo que la ley apuntaba, que era Jesucristo, la gracia de Dios para salvarnos de sus pecados. Jesús caminó en la obediencia. Él sabía lo que era obediencia. Y aún hasta la muerte. Y los líderes religiosos no se sometieron a Jesús. ¿Cuántos de ustedes no se quieren someter a Jesús? Ellos eran rebeldes y muchos de nosotros somos rebeldes. Para ellos, al igual para muchos de nosotros, no se trata de una cuestión intelectual, sino espiritual. Mira, dame darte un ejemplo. Personas confiando en sus obras. Había un señor famoso en YouTube, famoso en TikTok, en todas esas cosas, que él hacía cosas peligrosas para buscar likes.
Entonces, un día se subió a un edificio de 62 pisos. Colocó su cámara en un lugar, fue al costado, afuera del edificio, y hizo dominadas. Dominadas son subidas así. 1, 2, colgado de 62 pisos. 3, chévere. 4, no podía subir. Y todo con la cámara grabando. Luchó, buscó para pisar algo, para subirse, y no podía. Y su propia cámara lo grabó, perdiendo su agarre del edificio, y cayó a 62 pisos. Confió en sus obras. Y nosotros vamos a decir, eso es estúpido. Sí, y es estúpido para desobedecer a Dios. Ustedes dicen, yo nunca haría eso, pero muchos están haciendo peor. Porque cuando no obedece y se somete a Jesús, se están colgando y van a caerse al infierno. Y no se van a recuperar. Todo para conseguir likes. Y después la policía lo encontró en el piso del edificio, subieron al techo, encontraron su celular, con él cayéndose a su muerte. Porque confió en sus obras. No podemos confiar en nuestras obras, porque siempre nos van a fallar. Siempre. Los judíos confiaron en la ley, pero no abrazaron aquello en cual la ley apuntaba: Jesucristo. La ley nos condena porque no podemos cumplirla, pero es preciosa, porque nos lleva la gracia de Dios encontrado en Cristo. No importa si eres joven, si eres anciano, si eres bebé, cada persona necesita a Cristo. No importa si eres rico o pobre, cada persona necesita a Cristo. Sométate a Él, porque mañana puede ser demasiado tarde. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu fidelidad, que nosotros podemos someternos a ella y ver la maravilla de Cristo, que nosotros no confiamos en nuestras obras. Los líderes querían matar a Cristo, y Él se lo dijo claramente, aunque ellos estaban escondidos en su plan. Ese deseo de matar a tu Hijo, Dios, muestra que eran rebeldes y necesitaban de la gracia de Jesús. Que nosotros no seamos así, que no confiamos en nuestras obras, sino corremos hacia tu persona, que nos sometemos a Jesucristo, que nos arrepentimos de nuestros pecados, para tu gloria, para tu honra. Ayúdanos, Señor, y salva a las personas. Salva personas, Señor, del camino ancho al infierno. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, vamos a hacer y celebrar la cena del Señor.